Bueno, iglesia, el día de hoy seguimos con ah, esta serie titulada Familias Inconmovibles, familias sobre la roca, familias que han puesto su fe, su esperanza, todo sobre Cristo Jesús. Y ahí están, en el Señor estamos inconmovibles, familias, hombres prudentes que han decidido tomar el reto de edificar su casa sobre la roca, mujeres sabias que han puesto en acción su fe, su sabiduría, su inteligencia, su belleza para poder edificar un hogar en amor, en armonía, en gracia. Y seguimos con el mes de la familia. La otra semana no te pierdas, vente, haz planes de invitar a alguien porque vamos a cerrar con broche de oro esta serie. Vamos a cerrar, aparte que vamos a celebrar el Domingo de Ramos, vamos a cerrar con broche de oro la serie que estamos viendo y no te lo puedes perder. Vamos a hacer algo increíble y queremos que seas parte de lo que Dios va a hacer. Así que te esperamos la próxima semana. Por lo pronto iniciamos este mensaje del día de hoy y hemos visto cómo las familias son inconmovibles cuando desean ponerse sobre la roca, en Cristo Jesús. Y vemos que inconmovible es precisamente este adjetivo que describe a alguien que no se puede perturbar, no se puede alterar, no se puede mover o conmover, ya sea físicamente o emocionalmente. Es una familia que está firme, una familia que está estable, una familia que puede venir vientos, lluvia, puede venir escasez, puede venir crisis, pero a final de cuentas es una familia que está unida, está firme y a pesar de todo está firme en Cristo Jesús. Y eso es una familia inconmovible. Y como iglesia creemos que la familia es la base de la sociedad y ha sido diseñada por Dios para reflejar su amor, su gracia, su misericordia a toda la tierra. Tenemos una definición como familia y quiero que puedas poner atención ahí en tu pantalla, va a salir la definición. Y esta es nuestra definición, ¿sí? La familia es una institución divina donde un hombre y una mujer unidos en pacto forman una comunidad de amor, autoridad y discipulado generacional para transmitir la fe a las siguientes generaciones, ¿sí? Ese es nuestro concepto, definición de familia, porque creemos que yo no sé si tú alguna vez deseas ver a tus nietos adorando al Señor, ver a tus nietos cantando, ver a tus nietos danzando, ver a tus nietos servir al mundo entero a través de la palabra. Y esto es la familia, la base de la sociedad, pero es una institución creada por Dios simplemente para poder nosotros también darle honor, gloria a Dios. Y tenemos estos tres principios como iglesia. Número uno, que la familia es una institución divina diseñada y creada por Dios. Dios es el autor de la familia, el que se le ocurrió esta institución divina. Y Dios ha creado al hombre y la mujer para unirse entre sí. Y este es el primer principio que encontramos bíblicamente, donde es una institución divina, creada y diseñada por Dios. Número dos, es una institución de una mujer y un hombre unidos en pacto matrimonial. En pacto. Esta palabra pacto tiene que ver con compromiso. Esta palabra pacto tiene que ver con un compromiso enfocado en mi cónyuge, en mi otra persona. Y eso es precisamente pacto, pero es un pacto matrimonial. Y número tres, es una comunidad de amor, de autoridad y discipulado generacional. Donde yo enseño a mis hijos, donde yo guío a mis hijos con mi ejemplo, ¿no? De cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo empiezo a ver. Y si estás soltero tú aquí, a ver, levantemos la mano todos los solteros que están solteros, aunque tengas novia, eres soltero, ¿no? Lo que te une es el matrimonio, solteros. Con orgullo, yo soy soltero, aquí mírenme a mí, levanta la mano. Entonces, los solteros también tienen esta perspectiva de decir, yo deseo alguien que sea un hombre prudente para mí, yo deseo una mujer sabia para mi vida, ¿no? Y Jesús lo ilustra en Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24, en donde estamos viendo a lo largo de esta serie este pasaje. Estamos viendo a lo largo de la serie este pasaje en donde dice la palabra de Dios en la NBI, Mateo 7, 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina.
Es decir, el pasaje me muestra dos cosas. Número uno, un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Número dos, un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Dos tipos de hombre, la misma tormenta para ambos, pero el resultado fue diferente para ambos. Uno fue ruina completamente. La palabra insensato tiene que ver con una persona que carece de sentido común, que carece de lógica. Y esa es la palabra insensato, es decir, un hombre que no piensa en su futuro, un hombre que solamente piensa para sí mismo, para sus placeres, para su propio bienestar, pero deja a un lado la familia, deja a un lado su propósito con sus hijos. Y la semana pasada, iglesia, hablamos de la primer familia, Adán y Eva, ¿verdad? Hablamos de esta primer familia y de qué sucede cuando dejamos entrar el pecado a nuestro hogar, cuando dejamos entrar el pecado a nuestra familia. Vimos cómo entró el pecado a través de Adán y Eva, una hermosa familia que Dios había diseñado, institución divina por parte de Dios, pero dejaron entrar al pecado y como consecuencia lo que comenzó con desobediencia de los padres termina con violencia en los hijos, ¿sí? Vemos a sus hijos Caín y Abel matándose entre sí. Bueno, Caín mata a Abel, sabemos su historia en Génesis 4. Y mientras eso sucede, Dios cubre con gracia a Adán y Eva. Pero a pesar de esto, nunca hay arrepentimiento en Adán y en Eva. Nunca vemos, algunos dicen, ¿por qué fue Dios tan cruel con Adán y Eva y no les dio la oportunidad de poder redimirse? ¿Sabes qué? Lo que está haciendo Dios es redimirlos, pero nunca vemos una actitud de arrepentimiento en Adán y Eva. Nunca se arrepintieron claramente. Ellos no doblaron rodilla, ni siquiera vemos en la palabra un perdónanos Dios. No se ve. Y por eso, aún a pesar de eso, iglesia, Dios los redime matando a una de su creación y vistiéndolos de piel, ¿no? Nos dice la palabra. Y lo que comenzó con desobediencia en los padres, en Adán y Eva, se transmite y transmite a sus hijos, Caín y Abel, y termina con violencia en los hijos. Ahora, la historia continúa con esto. Y la semana pasada hablamos sobre estos patrones que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Como un patrón, lo que no se sana, se transmite. Lo que yo no sané, puedo estar transmitiéndolo a mis generaciones de manera intencional o de manera indirecta también, inconsciente. Yo estoy quizá a lo mejor en una situación en la que yo le respondo con autoridad a mi esposo o a mi esposa y mis hijos están viendo eso, ¿no? Y lo que sucede es que yo estoy transmitiendo ese pecado hacia otra generación. Porque los patrones de pecado crean consecuencias que se repiten en la familia, ¿verdad? Los patrones de pecado crean consecuencias. Un patrón que venimos repitiendo de generación en generación. Y ahora me toca a mí. Y entonces por eso yo no sé por qué me suceden ciertas cosas o por qué mis hijos se comportan de cierta manera. Porque quizás estás transmitiendo pecado a tus hijos. ¿Y por qué sucedió esto, iglesia? ¿Por qué entró el pecado en la familia? Quizá podemos responder esta pregunta diciendo porque se dejó de escuchar la voz de Dios y se creyó la voz de la serpiente. ¿Puede ser esa? Quizá nosotros también podemos decir porque el hombre y la mujer eligieron su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y esto trajo como consecuencia, ¿qué trajo, iglesia? Un desorden en la familia. Un desorden familiar que se rompió el orden establecido por Dios. Y Dios había establecido liderazgo, Dios había establecido sujeción y responsabilidad, Dios había establecido un orden completo en donde todo inicia con papá siendo líder de hogar, siendo la cabeza del hogar, mamá como ayuda idónea. Una ayuda es ser fuerte, ¿recuerdan? Una ayuda fuerte. Y en estos dos después viene como tercer prioridad los niños, los hijos. Y es por eso que el apóstol Pablo en la carta de Efesios capítulo 5, versículo 21, nos habla sobre el secreto que hace que nuestras familias tengan éxito. ¿Cuántos quieren que tener una familia exitosa? ¿Cuántos quieren tener una familia en armonía y en paz? Si tú estás soltero, soltera, tú anhelas esto, ¿verdad? Tener una bonita familia, un hombre guapo, si eres mujer, un hombre guapo, fuerte, musculoso, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Muy pocas amén. ¿O no? O dices tú, no, yo me conformo con algo sencillito, ¿no? Tranquilo. Y aquí estamos, ¿no? Mi esposa. En tu caso, mi esposa para mí. Yo soy algo sencillo para ella. Pero te das cuenta que a lo mejor dices tú, bueno, estamos queriendo anhelar éxito para mi familia, éxito para mis generaciones. Y eso es lo que yo anhelo en el Señor. Y mira lo que dice la carta de Efesios, capítulo 5, 21. Lo voy a leer en la NBI. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, ¿sí?
Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos llegan a ser uno solo. Este es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Claro, ¿verdad? Ahí está la palabra. El mensaje es muy claro. Pero si te das cuenta, me habla de un hombre que ama a su mujer, me habla de una mujer, ojo, que no ama a su esposo, por así decirlo, sino que respeta a su esposo. Y me habla de unos hijos que obedecen a sus padres. ¿Okay? Es decir, me habla de tres aspectos. Y sigue la sujeción de ahí. Después vamos a leer cómo habla también de la sujeción a las autoridades. Pero a final de cuentas me habla de tres cosas. De un hombre que ama a su esposa, de una mujer que respeta a su esposo y de unos hijos que obedecen a sus padres. ¿Sí? De aquí vamos a partir, iglesia, de tres principios básicos. Cómo el esposo debería de amar a su esposa, cómo la esposa debería respetar a su esposo y cómo sus hijos deberían de estar obedeciéndolo a ustedes dos. Hay una frase de Sugel Michelem que dice así: para que la familia funcione adecuadamente, escucha, para que la familia funcione adecuadamente necesita orden, necesita un orden. Para que haya orden, tiene que haber personas en autoridad y otros que se sometan voluntariamente a esas autoridades establecidas. De lo contrario, el mundo se convierte en un caos. ¿Sí? Es decir, Dios ha establecido un orden en donde ha establecido al hombre, al líder de familia, como proveedor, como protector, como pastor de su casa, de que no solamente provee alimento físico, sino también provee alimento espiritual. Pero también me habla de una mujer que le ayuda a esto, ¿no? De una mujer que es una ayuda fuerte, no es una ayuda infantil. El hombre no está cargando con una mujer en sus hombros, sino que la mujer también tiene responsabilidad de poder actuar y poner su fe en acción para que esto pueda ser una familia inconmovible. Pero en tercer lugar también me habla de hijos obedientes, hijos que se someten a la autoridad de sus padres, no al revés. No que sus hijos se sometan a la autoridad, no que sus padres se sometan a la autoridad de sus hijos, ¿no? Es decir, si tú te pones a pensar, hoy mismo en este siglo y en este año, vemos todo inverso. Vemos a la mujer siendo proveedora, siendo protectora, cuidando de su casa. Incluso hay una estadística que dice que siempre en cada iglesia hay más mujeres que hombres. ¿Sí? Los hombres, es más, yo no sé si tú has escuchado algún testimonio así, ¿no? Donde la esposa se va a la iglesia y el hombre se queda en casa, ¿no? Y dice, bueno, al rato que llegues me haces de comer, ¿no? Todavía, ¿no? Todavía que va a la iglesia y bueno, al rato que llegues me haces de comer. Y la esposa está en la iglesia y después va a su casa. Pero hoy en día los papeles están inversos. La mujer está haciendo esa función, mientras que el hombre está tratando con el paso del tiempo, hay estadísticas que señalan que el hombre está dejando de ser hombre. Por esa razón, el hombre ya no es así, protector, proveedor, cuidador, pastor de su iglesia. Pero lo que dice esta frase es que en todo esto hay un orden. Porque sin orden, entonces, ¿qué hay? Caos. Y con el caos, entonces, no hay paz, no hay armonía,
nada funciona como debe de funcionar. Y en Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo habla sobre la evidencia de una vida llena del Espíritu. Y esa vida se refleja de manera externa que impacta a mis relaciones familiares. Es decir, el versículo 21 dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pablo no nos dice cómo tener orden y paz en la familia con una frase. Cómo tener paz y armonía y orden en una frase, iglesia, versículo 21. Quiero que subrayes el versículo 21 y hoy queremos hablar sobre este versículo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Está muy fácil de aprenderse, ¿verdad? Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esta palabra que casi no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta escuchar la palabra sumisión. No nos gusta escuchar la palabra estar sometido a alguien más. Suena a que es una palabra de debilidad. Suena a que es una palabra de inferioridad. Someterme a alguien, incluso el día de hoy, en los extremos de géneros está el machismo y está el feminismo a todo lo que da. Y lo que dice es que no me tengo que someter a nada. Y no me tengo que someter ni siquiera a nadie. Y si es un hombre, mucho menos, ¿no? Y si es alguna autoridad que me imponga una ley, que me imponga algo para yo poder vivir bien, menos. ¿Y en qué consiste? La pregunta es, ¿en qué consiste la verdadera sumisión bíblica? Porque sin sumisión, iglesia, no puede haber orden en tu casa. Es casi una ley. Tú tienes que estar sujeto a alguien más. Tú tienes que estar sometido. Ahorita vamos a hablar de esta palabra. No te me asustes, a lo mejor estás diciendo, así que no, en la banca, en la silla, estás rasgando, ¿no? No quiero que me hablen de someterme a alguien, ¿no? Ya te acabaste las uñas y todo. Pero quiero que podamos entender esta palabra de sumisión. Porque quizá tú y yo hemos entendido erróneamente esta palabra. ¿Y en qué consiste la verdadera sumisión bíblica? ¿En qué consiste? Muchas personas rechazan este concepto de sumisión porque piensan que sumisión tiene que ver con debilidad, tiene que ver con inferioridad, tiene que ver con esclavitud, ¿sí? Por ejemplo, tienen un concepto de sentirse menos, entonces dejan que los demás los pisoteen. Como tienes un complejo de inferioridad, por eso piensas que sumisión es sentirte todavía menos, es sentirte la escoria de tu familia. Pero realmente eso no es sumisión. Sumisión no significa inferioridad. Sumisión no significa ser menos que alguien, o menos que mi cónyuge, o menos que mis hijos, o menos que mi familia, o menos que mi abuelo. Sumisión no significa eso. ¿Por qué? Porque creemos, como lo habíamos dicho al principio, que en la familia todos los miembros de mi familia son dignos de honra. Amén. Todos, mis abuelos son dignos de honra, mis padres son dignos de honra, mis hijos son dignos de honra, mis tíos son dignos de honra. Todo en la familia son dignos de honra y son igual de importantes que todos los demás. Tienen la misma importancia y eso es en la familia. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer. No escuché los amenes de los hombres. Dios no le ha dado al hombre superioridad por encima de la mujer. Escucha, ni a la mujer por encima del hombre, sino que está igual. Por eso hay una ilustración muy padre que por eso Dios sacó de la costilla de Adán y creó una varona, creó a la mujer, ¿no? Y por eso la sacó de un lado para estar al lado de él, para estar caminando juntos en este camino llamado vida. Y Dios no ha dado al hombre superioridad. Estos conceptos hoy en día son definidos por el machismo y el feminismo, ¿verdad? Ideas extremistas de lo que es la autoridad. Es más, ni siquiera puede decir una palabra de autoridad, porque yo no estoy sujeto a nadie. Yo soy un ser libre que vivo en libertad, vivo caminando, nadie me da órdenes. ¿Y sabes qué sucede? Que incluso estas personas tienen problemas hasta en el trabajo, porque no se pueden someter a nadie, porque no han aprendido esta palabra de sumisión bíblica. Hombre y mujeres son iguales en dignidad. Vale lo mismo ante los ojos de Dios. Pero son distintos en funciones. Son distintos en roles. Entonces, ¿qué es sumisión? Hay un término, sumisión viene de una palabra que tiene un término militar. Y es subordinarse a alguien. Es decir, es colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Someterse o sumisión tiene que ver con colocarme debajo de un rango de autoridad. ¿Sí? Es decir, someterme voluntariamente
Esta es la palabra clave. Someterme voluntariamente al liderazgo de otro. ¿Ok? Eso es su misión. Su misión bíblica tiene que ver con voluntad propia. Tiene que ver con una voluntad que nace de mí. Yo subordinarme a alguien más. Yo someterme voluntariamente a alguien más. Es decir, unos han sido colocados, iglesia, en posición de autoridad. Otros han sido colocados en someterse a dicha autoridad. El que te creó fue Dios y Dios ha creado este orden, iglesia. Yo no lo inventé, no lo inventó nadie de aquí, no lo inventó ni siquiera el hombre humano. No, simplemente lo inventó Dios Todopoderoso. Él inventó este orden y Dios ha establecido que en una casa hay autoridad, ¿sí? Y en una casa también hay súbditos o hay sumisos, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. No quiere decir que los que se someten, escucha, son inferiores. Son menos inteligentes, son menos capaces, son menos espirituales. Por ejemplo, podemos pensar 1000 ejemplos, ¿no? Un soldado. Ahora, no se trata de que alguien es sometido, escucha. No se trata de que alguien es sometido, sino de que alguien se somete. Son dos cosas diferentes. No se trata de que yo someter a mis hijos, a mi esposa. Se trata de que ellos se sometan a mí. ¿Entiendes esto, iglesia? No va dirigido a ti si tú eres autoridad en tu casa, en tu escuela, en donde quiera que estés, en tu trabajo, si eres jefe, ahí es diferente. Pero lo que me habla la sumisión bíblica es que ellos se sometan a mí. No se trata de que alguien es sometido, sino de que alguien se somete. Ahora, la sumisión tiene que tener dos elementos clave: la obediencia y el honor. Obediencia y honor. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque Cristo no se pudo someter a Dios si fuera desobediente a Él. Cristo no se pudo someter al Padre si fue desobediente, incluso ni a su propia casa. Entonces, ¿qué es sumisión, iglesia? Ahí te va. Es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente a través de la obediencia. ¿Sí se entiende esto, iglesia? Es una actitud interna de respeto a las autoridades establecidas que se manifiesta externamente mediante la obediencia o a través de la obediencia. Yo no puedo someterme a alguien si no soy obediente a él. Hijos que están aquí, no puedes ser obediente, no puedes someterte a tu madre, a tu padre, si no obedeces a tu padre. Pero puedes obedecer incluso sin honra. Puedes ser obediente sin ni siquiera honrar a tus padres. Simplemente con decir, bueno, recoge tu cuarto. Bueno, sí, lo recojo, pero dices, mientras lo recoges, estás maldiciendo, ¿no? Que no sé qué, porque me tocó a mí, porque esto, y tengo que hacer otro eso. Tengo mucha tarea para los que están solteros, ¿no? O que son hijos. Entonces me habla de que mi sumisión tiene que ser una obediencia con honra. ¿Por qué? Porque obediencia sin honra no es sumisión. Si yo soy obediente y no tengo honra por esa persona, no es sumisión verdadera, no es sumisión genuina. Es decir, puedes hacer lo que te piden, pero quejándote y hablando mal después, ¿no? Es decir, obedece la acción, pero deshonra con la actitud, ¿no? Deshonra con la actitud. Puedes cumplir la instrucción, pero con mala cara y desprecio, ¿no? ¿Te han hecho mala cara, padre? Sobre todo los padres, ¿no? Los padres de familia que les das una orden a tus hijos y haces una cara, ¿no? Ya conoces la cara de así, ¿no? De fuchi, una cara de fuchi, ¿no? Que hacen los jóvenes y los adolescentes. Pero cumple la instrucción, pero con mala cara y desprecio. Hay cumplimiento externo, pero en el corazón no está alineado a la obediencia. No está alineado a eso. Hace caso, pero corrige o ridiculiza a la persona frente a otros. Puedo hacer caso, pero no me quedo callado, ¿no? Siempre tengo que decir algo. Siempre tiene que salir algo de mi boca. Obedece, pero rompe la honra pública, ¿no? Hablan enfrente de todos. Es más, sacan los trapitos al sol en público, ¿verdad? No, es que tú me dijiste esto y lo otro. Por ejemplo, nada funciona adecuadamente, iglesia, si no se toma en cuenta la línea de autoridad. No puede funcionar nada en la Biblia si no se toma en cuenta la línea de autoridad. Yo no puedo funcionar, por ejemplo, imagínate un equipo de fútbol, los Tigres, ¿no? O los Rayados, lo que sea, ¿no? Es igual, ¿no? Un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol hay un director técnico, ¿verdad? Y hay un capitán dentro de la cancha.
Y están los demás jugadores, ¿no? El portero, defensas, medios, delanteros, todo lo que sea. Pero imagínate un equipo de fútbol que no hace caso a su director técnico, ¿no? Que no se somete a la línea de autoridad o no se somete a la línea de autoridad del capitán. Ese equipo está destinado a perder, al fracaso. Sea lo que sea si el técnico sea bueno, sea si el técnico es malo, es el director técnico y punto, ¿verdad? Tengo que someterme a él, tengo que hacerle caso. O por ejemplo, si un maestro dice, en la escuela, te dice un maestro, tienen que hacerme un resumen de 5 capítulos que están en el libro, no usen ChatGPT, ¿verdad? Los voy a checar y no sé qué, y dices tú, bueno, ya vimos eso, ¿no? Y dice el maestro, es más, no va a haber examen, con este resultado que ustedes me traigan, ya, pasan el examen, pasan el periodo. Y tú de repente dices, bueno, ¿para qué me esfuerzo? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque es el maestro y punto. ¿Sí? Porque es la línea de autoridad y nada funciona adecuadamente si no se toma en cuenta la línea de autoridad. Mi pastor siempre me da esta ilustración y el pastor, nuestro pastor, siempre decía esto. ¿Por qué los niños no son obedientes en la escuela, por ejemplo? ¿Por qué los niños no son obedientes en kids? En el salón de kids y las maestras están haciendo, ¿por qué no son obedientes en la escuela, en kids, con los abuelos? ¿Por qué no obedecen a los abuelos? ¿Por qué? Dice, mira, ¿sabes qué? Porque ellos no han identificado muchas veces la línea de autoridad. Están confundidos con quién es su autoridad, porque no hay autoridad en casa. Porque no hay alguien que establezca límites, porque no hay alguien que establezca el rumbo de la familia, porque no hay alguien que establezca. Entonces me dice, ¿sabes qué? Ese fue el primer principio, escucha con atención. ¿Por qué crees que el enemigo, Satanás, fue desechado del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque desafió la autoridad del Padre. Porque desafió la autoridad del Padre. Y eso fue consecuencia y eso fue suficiente para declarar al enemigo como Satanás, como al enemigo, al diablo. ¿Por qué? Porque nada funciona adecuadamente si no se toma la línea de autoridad. Yo tengo que estar ante una autoridad. Ahorita nosotros podemos reunirnos pacíficamente, podemos adorar pacíficamente. ¿Por qué crees? Porque nuestras autoridades lo permiten, ¿verdad? Si no lo permitieran, iglesia, probablemente tú no estuvieras aquí. Si no lo permitieran y dijeran, vamos a ir a las iglesias a saquear todo y vamos a ponernos a prueba y vamos a cerrar la iglesia y probablemente tú te morirías de miedo y no, mejor en línea, ¿no? Mejor vamos a poner en línea. ¿Por qué? Porque estamos bajo autoridad del gobierno. Si tú estás aquí es por eso. Si tú estás aquí es porque estás alineándote a una, guste o te guste, iglesia, estamos bajo autoridad. Amén. Estamos bajo autoridad. Ahora, iglesia, mira lo que dice, versículo 21. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y me empieza a hablar de tres ejemplos, me habla de 4, pero quiero compartirte 3. En primer lugar, le habla a las esposas y dice lo siguiente, versículo 22. Para las esposas, esto significa, sométase cada una a su marido como al Señor. En primer lugar, iglesia, mira lo que está diciendo. No le habla a sus esposos, no le habla al hombre, ¿le habla a quién? A la mujer. No le dice al hombre, haz que se someta tu esposa. Le dice a la mujer, sométete voluntariamente a la cabeza del hogar, al hombre. Sométete. Esto es, dice, cada uno a su marido como al Señor. Me habla de que si yo no puedo estar sometido a mi esposo si yo no estoy sometido al Señor primero. Yo como mujer, bueno, ustedes como mujeres, ¿verdad? Ustedes como mujeres se someten voluntariamente al Señor también. Y esto incluso me anima a someterme a mi esposo, a tu esposo. Versículo 23, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Amén. Pablo no está cambiando el tema. Está desarrollando la implicación directa de Efesios 5:21. Sométanse los unos a los otros. Y dentro de este contexto es el más íntimo del ser humano, la familia. Y empieza, y esto es clave entenderlo, iglesia, correctamente. Porque los versículos 22 al 6:4
no son reglas aisladas, sino que son la aplicación práctica de una vida llena del Espíritu. Mira lo que dice Efesios 5:18. Efesios 5:18. No se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Yo no puedo, iglesia, someterme a alguien si el Espíritu Santo no está conmigo, si Dios no está en mi corazón. Voy a batallar someterse a mis autoridades. Y dice, y añade, sometida en el temor de Dios. Es decir, el orden familiar no es moralismo, no tiene que ver nada con esto. Es el fruto de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Es una vida gobernada. En el texto original, el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas, ¿no? En la versión Reina Valera creo dice así, las casadas estén sujetas. Es decir, no tiene un verbo propio, no depende del verso 21. Sométanse los unos a los otros. Esto significa que la sumisión de la esposa, iglesia, no es independiente. Es una expresión de la sumisión mutua en el temor, ¿de quién? De Dios. Es una expresión de la sumisión mutua. Yo me someto voluntariamente, pero a la vez yo veo que mi esposo se somete a Dios. ¿Sí se entiende esto? Sumisión mutua en el temor de Dios. Porque nadie en la familia queda fuera del llamado a someterse. Nadie. Hombre que estás aquí, tú tienes que estar sometido al Señor en todo. A lo que Dios dice. Y mira lo que dice Efesios 5:23. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. El marido es cabeza del hogar. Aquí Pablo no está hablando de superioridad, está hablando de representación y responsabilidad. Te doy chance, iglesia, que le digas a tu esposo, hey, de representación y responsabilidad. Representación y responsabilidad. Pablo está hablando no de superioridad, está hablando de representación y responsabilidad del hombre. Porque ser cabeza implica fuente, ya lo hablamos, dirección, responsabilidad. No significa tiranía, es decir, significa rendición de cuentas delante de Dios. Dice ahí, así como Cristo. ¿Qué me habla esto, iglesia? Que esto destruye cualquier modelo cultural distorsionado. ¿Cómo fue Cristo? ¿Cómo fue Cristo? Cristo gobierna, ¿cómo? Oh, esto es para ti, hombre. ¿Cómo fue Cristo? Así como Cristo. Cristo gobernó amando. Cristo dirige sirviendo. Quiero que notes esto, hombre. Gobierna amando, dirige sirviendo. Es decir, si tú no sirves en tu casa, muy difícilmente se van a someter. Si tú no amas a tu esposa, si tú no amas a tus hijos, muy difícil, hombre, esto es para ti, muy difícil se van a someter. Sostiene sacrificándose. Santifica, no oprime. Eso es lo que hizo Cristo. Y el versículo 25 al 27 me dice lo siguiente. Y empieza a hablar de los maridos. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa. Otra vez, tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo? Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Número 1, ¿qué hizo Jesús? Él se entregó. Hombre, si tú no te entregas, porque sin sacrificio no hay sumisión. Quiero que anotes eso. Hombre, sobre todo. Sin sacrificio no hay sumisión. ¿Sí entiendes esto? No puedes esperar que respeten tu autoridad de hombre. Vamos a llamar. No estés esperando que respeten este modelo que Dios creó si tú no te sacrificas primero. Si estás cómodo en tu casa, no esperes, ¿no? Eso. Si estás cómodo con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, no esperes obediencia. Porque como Cristo me habla de que Él se sacrificó, se entregó para santificarla. Ahora, número 2, ¿qué hizo Jesús? A fin de hacerla santa. Estoy en el versículo 26. A fin de hacerla santa. Es decir, exclusivamente para Él. ¿Cómo la hizo santa? ¿Cómo la mantuvo para Él? Hombre, ¿cómo?
mediante el lavamiento de la palabra de Dios. Es decir, ¿mediante qué? La palabra. Mediante tus palabras, hombre, tú santificas a tu mujer. Mediante tus palabras, tú la haces tuya nada más. ¿Se entiende esto, no? Así como Cristo. Cristo sí lo hizo. Por eso un te amo, por eso un eres la mujer más hermosa, por eso un eres muy capaz, eres excelente madre, eres excelente esposa. Todas estas palabras que el hombre hace es para santificarla, para hacerla suya. Cristo se sacrificó por su iglesia, eso espera de los hombres, que se sacrifiquen por su familia. Si tú estás soltera o ha pasado un proceso doloroso de que a lo mejor tu hombre ya no está aquí, trata de que, yo le decía a una chica, ¿no? Esta semana le decía, búscate un hombre prudente. Búscate un hombre que se sacrifique, que ame al Dios. Porque si ama a Dios, te va a poder amar a ti. Entonces el liderazgo del esposo no es autorreferencial, es cristocéntrico. Sin sacrificio no hay sumisión. Ahora, iglesia, en un hombre puede ser exitoso afuera, pero si su casa está espiritualmente descuidada delante de Dios, está fallando en su llamado como hombre. Porque el esposo no solo provee, el esposo pastorea su casa. Ora por su familia, modela arrepentimiento, establece dirección espiritual. No es solo decir vamos a la iglesia, es modelar una vida donde Cristo es visible en decisiones, en actitudes, en prioridades. El problema no es que falten hombres con autoridad. A ver, hay muchos hombres con autoridad, ¿verdad? Afuera, muchos hombres con autoridad que abusan de su autoridad. Ese no es el problema. El problema es que faltan hombres con la cruz de Cristo. Faltan hombres que carguen la cruz de Cristo. Sigue, las esposas. Efesios 5:22, nuevamente, lo que vamos a leer, como al Señor, dice, así como a la iglesia. Pablo no reduce a la mujer, la eleva a un nivel teológico profundo, representa la respuesta de la iglesia hacia Cristo. Es decir, la iglesia se somete a Cristo no por inferioridad, no por obligación, sino por redención, confianza y amor. Así las mujeres, sométanse por amor, por confianza. Esa es la sumisión bíblica, iglesia. La sumisión de la esposa tiene que ver con este reflejo del evangelio. Como conviene en el Señor, dice la Reina Valera, porque toda sumisión está subordinada a Cristo Jesús. Está subordinada. Nunca pecado, injusticia, abuso. Familia, mujeres, nunca te sometas a la injusticia. Nunca te sometas a un hombre de pecado. Nunca te sometas a un hombre que tenga injusticia, que abuse de ti, que violente de ti, que te pegue, que te maltrate, que sea mal esposo, ¿no? Porque toda sumisión está subordinada en Cristo. Efesios 5:33 dice, por eso lo repito, cada hombre debe amar a su mujer o su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Lo que para la mujer es amor, para el hombre ¿qué es? Respeto. Al hombre se le ama respetándolo, a la mujer se le ama sacrificándose. ¿Entiendes este concepto? Y la mujer respete a su marido. Aquí hay una revelación, iglesia. El hombre responde al respeto, no al amor. Escucha, a lo mejor tú te estás obsesionando con darle cartas, con dejarle detalles, con haciéndolo que se sienta bien, ¿no? Pero el hombre no responde a eso. ¿A qué responde el hombre? Al respeto. Aunque haya puesto un cuadro todo mal, ¿verdad? En su casa, tú le dices, qué bonito te quedó, ¿no? Aunque digas tú, bueno, sabes que llega cansado del trabajo y quiere descansar y de repente tú le dices las quejas, ¿no? Del día. Oye, este se portó mal y luego Mariel y luego Marcelo y luego hay que pagar esto y luego la escuela, el agua. En vez de eso puedes decir, bueno, ten vasito, ¿no? De limonada. Y luego ahora sí, ya, trancazo, ¿no? Pero el esposo responde al respeto. La mujer responde al amor. Somos diferentes, no somos iguales.
Por eso a veces a lo mejor no te entiendes porque lo estás tratando a tu hombre con amor, digamos. Pero lo que quiere es respeto. A lo mejor tu hombre estás tratando con respeto a tu esposa, pero ella no quiere tu respeto, ella quiere tu amor. Bueno, también tu respeto, pero quiere tu amor. Es un lenguaje diferente. Cuando el respeto se rompe, el hombre se endurece. Y cuando el amor falla, la mujer se hiere. Es un ciclo. Y ambos empiezan a reaccionar desde la carne. Por eso hay tantas peleas, por eso hay tantos divorcios, porque empezamos a hablar desde la carne. La sumisión, ¿cómo se ve la sumisión? ¿Cómo se ve? Se ve en cómo hablas, se ve en cómo actúas, se ve en la forma de corregir, se ve en la manera de hablar del esposo en público. ¿Cómo hablas de tu esposo? ¿Cómo hablas de tu esposa? La verdad es esta, sin honra, la verdad sin honra deja de ser redentiva y se convierte en destructiva. Y por último, iglesia, vamos con los hijos. Efesios 6 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien, tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críelos con la disciplina e instrucción que provienen del Señor. Pablo conecta el hogar con el pacto otra vez. Y cita el quinto mandamiento en Éxodo 20:12, que dice precisamente eso. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, iglesia, la obediencia de los hijos no es solo práctica, sino que conecta con la bendición de Dios. Yo obedezco a Dios, Dios me bendice. Dios hace esto por mí. Porque eso es la obediencia. La honra no solo regula nuestras relaciones, sino que también la honra activa las promesas de Dios para ti y para tu familia. Activa las promesas para que te vaya bien. Esto no es prosperidad, es un bienestar integral a favor de Dios. Entonces, iglesia, los hijos también están sometidos a los padres. Mientras tú, hijo, puedes tener 40 años y vivas en tu casa, la autoridad de tu casa son tus padres. No importa cuántos años tengas. Si tú todavía no tienes, digamos, una familia y estás en tu casa, estás bajo sumisión. Y tu deber, hijo, que estás ahí, es someterte voluntariamente a la obediencia de tus padres, a obedecer a tus padres, porque dice la palabra que hay bendición para ti en el nombre de Jesús. Y nuevamente a los padres, Efesios 6:4 dice: padres, también ustedes, ¿no? Pongan de su parte. No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Por qué? Porque esto me habla, iglesia, de que hay padres que también abusan de su autoridad. Abusan de lo que Dios ha puesto en sus manos. Y por eso los hijos se rebelan. Por eso los hijos se descarrían. Porque no hay orden en la casa. ¿Qué dice otro capítulo, otro versículo? No provoques a ira a los hijos. Así que, iglesia, el día de hoy, las familias necesitan volver a este orden. Un orden establecido por Dios. Yo no sé si hasta el día de hoy te cueste someterte a alguien. Yo no sé si el día de hoy te cueste someterte, te cueste esta palabra. Me cuesta tanto estar bajo autoridad. Me cuesta tanto poder someterme a mi esposo, a mi esposa. Y el esposo puede decir, bueno, yo más, ¿no? Porque si yo no estoy sometido a Dios, a mí es el que me van a rendir cuentas. A mí es el que voy a dar la cara por mi familia. Así que, iglesia, en esta hora yo no sé cómo has venido el día de hoy. Yo no sé cómo esté tu familia el día de hoy. Yo no sé por dónde vaya y si el orden está distorsionado en tu casa. Pero hoy quiero terminar con esto. Me gustaría que en esta hora tomaras un minuto de reflexión. Y la pregunta es esta: ¿qué tanto me cuesta someterme a alguien? Y piensa un momento en las consecuencias de las cosas cuando no te sometiste o cuando no te sometiste voluntariamente.